de José Antonio Calvo, que lleva por título En desierto y en patria, hijo de la Iglesia, San Pedro de Alcántara y los obispos de Ávila, 1560-1622. José Antonio nació en Ávila en el 75 y en el 2000 fue ordenado sacerdote del servicio de la diócesis de Ávila. Cuenta con una amplísima titulación académica y un importante currículum docente, del que no digo todo porque entonces no terminamos. Es licenciado en estudios eclesiásticos, en teología dogmática, doctor en teología, especialidad de historia de la Iglesia, todo ello por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es asimismo licenciado en geografía e historia, con ampliación de estudios en historia del arte, y doctor de historia medieval por la Universidad de Salamanca. Es diplomado en archivística por la Escuela Vaticana y en arqueología por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca, con estancias docentes en los Estados Unidos de América e Italia. Es director del Archivo Diocesano de Ávila e investigador del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén y director académico del Instituto Europeo de Estudios Internacionales con sede en Estocolmo, director también de la Cátedra Ruffini de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2015 es además miembro de número de la sección de Historia de la Institución Gran Duque de Alba y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Como sacerdote ha trabajado en la dirección del Colegio Mayor Universitario Tomás Luis de Vitoria, adscrito a la Universidad de Salamanca, fue educador del Colegio Diocesano de Ávila y ha desempeñado y desempeña su ministerio pastoral en varias poblaciones de la provincia y diócesis de Ávila y es delegado episcopal para las causas de los santos. Ha publicado alrededor de un centenar de artículos de investigación, monografías, capítulos de libros en colaboración. Por lo que a nuestro caso se refiere, está estudiando y publicando, sobre todo en la revista franciscana Estudios Históricos, Archivo Iberoamericano, el proceso abulense de beatificación de Fray Pedro de Alcántara. El primero de sus artículos lo publicó en 2014. Su último trabajo sobre San Pedro de Alcántara es una interesante ponencia tenida en el Congreso Teológico Pastoral Raíces y Sinodalidad, celebrado la semana pasada y organizado por la diócesis de Coria Cáceres. La ponencia lleva por título San Pedro de Alcántara, un modelo imposible para el siglo XXI. Y en ella, después de analizar la fama de virtud, vida en grado heroico y los signos y prodigios y milagros que se adujeron para la beatificación y canonización de Fray Pedro de Alcántara, descarta la vigencia del modelo subyacente de santidad, pero al mismo tiempo pone de manifiesto que San Pedro de Alcántara tiene una importante palabra que decir con su vida, con sus gestos, para la regeneración de nuestra sociedad y para la revitalización de nuestra Iglesia. Vale, pues te toca, José Antonio. ¿De dónde sacará el Padre Julio estas cosas? Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en este congreso. Saludo al Padre Provincial y también al Ayuntamiento y le agradezco toda su presencia. Es muy mala hora, entonces pues el que tenga un poquito de sueño que se eche una cabezadita, que no pasa nada. Y hasta que no ronque, pero bueno. Voy a intentar, entonces me voy a ceñir, que eso sí que es importante saber que a las 6 menos cuarto termino. Entonces, el que lo vea muy mal dice ya queda poco y ya concluimos, ¿vale? Entonces, en realidad, también que Dios le perdone al Padre Julio porque me ha encargado una cosa que yo no sé cómo hacer. Entonces, yo voy a intentar hacer lo que pueda. Prometo intentarlo. Me pide que trabaje cuál es la relación de San Pedro de Alcántara con los obispos de Ávila, sabiendo que fundamentalmente él llega a Ávila en el 1560, lo sabéis vosotros mejor que yo, y se muere en el 62, con lo cual en realidad lo más interesante de la relación en destierro, es decir, en el destierro de nuestro mundo, es la carta que nos han leído, con lo cual eso adelantamos ya para el trabajo. Entonces vamos a trabajar el recorrido que va desde el 1560, en que él más o menos le damos por instalado en Arenas,
Lo digo más o menos porque es verdad que luego se movió bastante todavía. Se mueve bastante sabiendo que lo hacía a 20 y pocos kilómetros por día, no está mal. Las veces que fue a Roma, que fue a Ávila, que se recorrió toda Extremadura. O sea que realmente el prodigio de San Pedro, aparte de su condición penitente, que yo creo que es, pero no tanto, o mejor dicho, quizá le hemos exagerado tanto. En la conferencia del otro día yo ponía precisamente el acento en esto, que le hemos convertido en alguien imposible. Me parece que no, que tiene... pues él fundamentalmente se centra en esos 2 años, pero luego hay un recorrido muy interesante que yo lo he llamado en patria, es decir, cuando él ya camina del cielo o en el cielo, ¿no? Él parece que se aparece a Santa Teresa diciendo que ya estaba gozando de la gloria, ¿no? Que buena por la penitencia que había tenido en esta tierra, ya gozaba de la gloria del Padre y que había ido prácticamente pues en un suspiro sin purgatorio, con lo cual, bueno, pues eso también es un consuelo saber que eso se puede ir un poco más adelante. Bien, en cualquier caso voy a recorrer desde el 1560, el 2 que muere, 62, hasta el 1622, en que estamos celebrando este 4º centenario de su beatificación. Han pasado esos años y para mí 9 obispos que vamos a ir recorriendo también cuál es la relación que establece con ellos justamente y que nos da también la clave, porque yo me preguntaba si San Pedro fue canonizado muy pronto o muy tarde. Probablemente hoy resolvamos algo de la situación de por qué se retrasó o no su canonización, si fue muy rápida o no. Bueno, tengo que decir que cuando él muere en 1562, en cualquier caso no estaba vigente todavía porque no se había elegido la Sagrada Congregación de Ritos, que es la que se va a encargar de los procesos de canonización. Por tanto, San Pedro en realidad, cuando muere, no hay nadie que se encargue de canonizar, esto lo digo con muchas comillas, no hay ninguna congregación, no hay ninguna congregación encargada de la canonización. Se va a remitir a los decretos del Concilio de Trento, sesión 25, y por tanto, hasta el año 1588 no hay un proceso canónico para la canonización. Por tanto, también eso da razón a la hora de afrontar esa posible canonización o no, rápida o no, de San Pedro. Bien, el primero, que ya van a ser 9, y prometo, como he dicho, a menos cuarto terminar, y si no me voy al final, que van a ser los más interesantes. El primero es Álvaro de Mendoza, ya le conocemos. Álvaro de Mendoza, que era un clérigo de Palencia, había estudiado, bueno, esto no lo cuento mucho porque ya lo vemos luego en la publicación, quiénes eran estos obispos de Ávila. Fue capellán de los Reyes Nuevos de Toledo, luego canónigo en Santiago. Bueno, el caso es que llega a Ávila en 1560, entra en la ciudad, y en el 77 él marcha a Palencia. Sabemos que él tenía una relación muy importante con Santa Teresa. De hecho, ella dice, todo se lo debemos. También Santa Teresa podría decir, que lo dice de alguna manera, todo se lo debemos a San Pedro, porque, entre otras cosas, la intervención definitiva para que se pudiera elegir viene de esa carta que también San Pedro exige. Ya no hablo de la condición que le pide, que vaya sin rentas, etc. San Pedro era muy listo. Si no hay rentas, se vive en pobreza. Pero vamos a pensar de otra manera. Si no hay rentas, nadie se las puede quedar. Porque hubo épocas en las que los patronos se quedaban con las rentas. Bueno, si se vive en pobreza... O sea, que San Pedro vivía en pobreza, pero hay que también saber que ellos están tratando de que los conventos sobrevivan. Pobres, pero vivos. Bueno, entonces él dice eso, ¿no? De Santa Teresa dice eso, de Mendoza, y también dice, siempre nos ha hecho mucha merced y toma las cosas de esta orden como propias, en especial lo que yo le pido. Importante en el caso de Mendoza fue la erección del convento de San José y también la erección del seminario diocesano. Esto, por cierto, donde estamos, fue seminario menor diocesano durante muchos años. Bien, él aprueba, por el decreto Pro Seminaris de Trento, aprueba el tercer seminario que se va a erigir en toda España. Él venía muy imbuido por los decretos del concilio y por tanto es un hombre muy reformador, muy importante, porque él va a apoyar lógicamente todo lo que suene a reforma. Santa Teresa está reformando muy tardíamente ya a los carmelitas y San Pedro está proponiendo una reforma también para la vida religiosa de los franciscanos.
trae a los franciscanos de San Antonio de Padua, que estaban en una finca, en la Serrada, los trae también a Ávila. Él interviene poderosamente en la promoción de la vida religiosa en Ávila, y fue muy importante. Tanto es así que él, cuando muere, pide ser enterrado en el convento de San José. Bueno, me entretendría mucho más, pero por no hacerlo, simplemente termino diciendo que él es el que termina aprobando la fundación del convento de San Andrés, o mejor dicho, el convento de los franciscanos en la ermita de San Andrés. Como esto está de sobra conocido, el padre Julio sabe mejor que yo, no me meto en esto, pero fue muy importante la estima que él tiene con el santo y el apoyo que va a dar a la reforma, como digo, tanto del Carmelo como en este caso el apoyo que da también a los franciscanos. La carta ya la hemos leído y simplemente voy a decir entonces, cuando llega en el 1615 el famoso, de lo que hemos hablado esta mañana, el padre Montaña, preguntando, luego veremos a ver por qué pregunta y qué es lo que pregunta, preguntando muchas cosas, son 65 preguntas, en concreto lo hace de la siguiente manera, una de ellas, la pregunta 28. Si saben que era tenido de todos en tanta estima y reputación de santidad, se refiere a San Pedro, que así los obispos como otros nobles le honraban y respetaban como a santo. Está preguntando a los que estaban por aquí si sabían que tenía una buena relación con los obispos y con los nobles, dándole por eso el lugar más honroso y eminente en sus mesas y en otras ocasiones de reverencia y honor, como se dice de don Álvaro de Mendoza, en aquel tiempo obispo de Ávila, y de Juan Velázquez de Ávila, que era uno de los principales del reino, que servía al santo dándole aguamanos con la toalla al hombro como si fuera un paje o criado, sirviendo con toda reverencia y devoción como a siervo de Dios. ¿Cuál es la relación que tiene Mendoza con San Pedro de Alcántara? Que le servía el propio obispo al penitente alcantarino. Curiosamente, San Pedro, que ya saben, ya hemos dicho esta mañana, que echaba ceniza a la comida, que echaba agua a la comida para desabrirla, como decía él, sin embargo, luego Mendoza le servía. También hay alguna imagen que nos ha puesto esta mañana, que lo has quitado, le servía hasta nuestro Señor, que en algún momento hubo alguna imagen en que se le aparecía el Señor, en concreto a Santa Teresa y Mari Díaz, le vieron al Señor sirviéndole de comer al propio San Pedro de Alcántara. Es decir, ¿cuál es la relación que establece con Mendoza? Breve pero intensa, le deja impresionar. Pero Mendoza se va. Y en el año 77 se va, San Pedro muere, es enterrado. ¿Y ahora qué pasa con San Pedro? ¿Qué pasa con San Pedro? Porque todos pensaban que era santo. El decreto de Trento prohíbe expresamente declarar santo a nadie que no lo haya hecho el Papa. ¿Y ahora qué pasa? Porque vamos a tener que esperar hasta el 1669, 107 años después. ¿Qué pasa? ¿Que no estaba clara la verdadera santidad de San Pedro? Bueno, vamos a ver que todo eso tiene que ver mucho con los que tendrían que haber promovido la santidad de San Pedro, que son los obispos de Ávila. Y tengo que decir que probablemente en eso fallaron un poco. Tenemos el primer obispo, después de Mendoza, que es el segundo, Antonio Mauriño Pazos. Antonio Mauriño Pazos, ¿quién es este señor? Bueno, pues el rey Felipe II lo promueve, era natural de Pontevedra, de Galicia, y había estudiado en San Clemente de los Españoles, en Bolonia, había vivido en Toledo, Sevilla, canónigo, bueno, y fue nombrado obispo de Patti en Sicilia, y luego inquisidor, 1577, nombrado obispo de Ávila, se le nombra a la vez, sin haber llegado todavía a Ávila, inquisidor general. Resulta que eso es incompatible con el cargo de obispo residencial por los decretos de Trento. ¿Qué sucede? Que este obispo, en el año 1582, fue nombrado obispo de Córdoba y todavía no había llegado a Ávila. Con lo cual, obispo que no llega a Ávila, no conoce a San Pedro, no llega a saber de San Pedro. Curiosamente, hay un largo periodo de llamada sede vacante donde el obispo no aparece por aquí. Trento había obligado a que los obispos vivieran. A él le nombran obispo residencial y ni siquiera aparece. Bueno, pues eso es una de las pequeñas situaciones, con lo cual no sabemos nada que él tuviera que ver con San Pedro. Tercer obispo, Sancho Busto de Villegas. Bueno, tercer obispo de la
digamos, relación que podríamos establecer con San Pedro. San Pedro está enterrado en San Andrés, como les he dicho esta mañana, en la escalera de la ermita. He estado un ratito ahora y viendo, efectivamente, claro, si está cambiada, donde estuvo enterrado. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque también los obispos intervienen justamente en esas decisiones. Este Sancho Augusto de Villegas fue nombrado obispo de Ávila en el 78. En el 79 toma posesión y llega, y en el 81 se muere, prácticamente sin enterarse. Él había nacido en Ocaña, había estudiado en Salamanca, había estado en Toledo. Prácticamente no conoce Ávila. Tercer obispo que prácticamente se va sin conocer a San Pedro. En 19 de enero de 1581 fue sepultado en los franciscanos de Nuestra Señora de la Esperanza, cerca de Ocaña. No conoce a San Pedro, no interviene en San Pedro, no conoce tampoco la diócesis. Claro, ¿cómo van a promover el proceso de canonización alguien o algunos obispos que no han llegado, que no han conocido? Tenemos que pensar que de Ávila a Arenas, si son casi 90 kilómetros, son 3 días de viaje. 3 días de viaje, por eso están las ventas, todas las ventas, no es casualidad, había que dormir. Pero el obispo cuando viene aquí tarda, claro, ellos de momento no han venido por aquí. Bueno, poco a poco la fama de santidad se va consolidando, pero no se promueve su proceso. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el que lo tiene que promover no lo hace. Bueno, por fin llegamos a un obispo que sí se entera de quién es San Pedro. Cuarto obispo, Pedro Fernández Temiño, el primer signo de culto que tenemos a San Pedro. Insisto en que el decreto, el decreto sobre las reliquias de la sesión 25 del Concilio de Trento prohíbe expresamente tributar culto a las reliquias. Y evidentemente la reliquia más significativa es el cuerpo del santo. Está prohibido salvo decreto episcopal o fundamentalmente ya a partir de Trento del propio Papa. Bueno, ¿quién es Pedro Fernández Temiño? Es un burgalés. 1581 fue nombrado obispo de Ávila y permanece hasta el 1590, ya son 9 años, ahí ya la cosa cambia. Había estudiado en Salamanca, cánones, colegial de Oviedo, canónigo de León, inquisidor en Calahorra. Había rechazado 2 veces ser obispo, interesante también. Había sido nombrado obispo 2 veces y él había rechazado ser obispo. Había sido nombrado obispo de Sicilia y luego de Cuzco. Hombre, yo entiendo que lo de Cuzco es complicado, ¿no? El América ya era para toda la vida, pero había sido nombrado obispo en Sicilia también, que era una diócesis importante, Sergento. Bien, llega a Ávila, acepta el reto, porque Ávila pensad que lleva muchos años viendo a los obispos de lejos. Llega a Ávila, acepta el reto de poner en marcha lo que suponga la ciudad de Ávila. Entre otras cosas, dice que no es normal que el seminario que había creado Mendoza y se había ido, lo organice para los clérigos ya ordenados que llegaban a la diócesis, llegaban al seminario para promover. Uno que ya era sacerdote, se iba allí para estudiar más y luego acceder a mejores puestos. Dice, no, hombre, no. Si el seminario se ha creado para formar niños. Cierra el seminario de clérigos y lo vuelve a convertir en un seminario de niños, por lo cual, en el fondo, le tocó dar bastantes problemas. Dice que tiene que ir con 12 años, no ya ordenados con 25, 26 años, con 12 años. Bueno, aquí hay una serie de problemas, tiene problemas con todo el mundo, ¿no? Problemas con el obispo, con el cabildo. En ese momento, el cuerpo de Santa Teresa va a estar en San José durante un año, prácticamente, en el 95, 1585. Bien, y va a redactar la primera visita ad limina al Papa, donde conocemos qué es lo que sucedió. Entre otras cosas, bueno, él luego terminará muriendo en Bonilla y enterrado de nuevo en los franciscanos de Salamanca, que había fundado él. Entre otras cosas, él da cuenta de los religiosos que había en Ávila en ese momento. En ese momento en Ávila, diócesis de Ávila, había 454 parroquias, ahora y la mitad, 22 casas de religiosos y 21 de religiosas. A final del siglo XVI, Ávila es, entiendan ustedes, el centro del mundo.
claro, frente a la despoblación que tenemos, tenemos una condensación. Vida religiosa significa vida en todos los sentidos, vida espiritual, vida social, actividad, es decir, que cuando haya, se repito, 22 casas de religiosos y 21 de religiosas. Muchas son, es decir, que, claro, ahora hay, no sé las que habrá, pero de luego el volumen es enorme lo que había en ese momento. Bien. ¿Cuál es la relación que tenemos con San Pedro de Alcántara? Y aquí ya empezamos a percibir el primer signo de culto. Él es el que manda el primer traslado y elevación de los restos. Lo manda pero no lo hace. ¿Qué significa esto? Vamos a llamarlo traslatio. El concepto de traslatio, es decir, el tomar los restos de un santo, de una persona, y elevarlo o trasladarlo, que por cierto se lo encuentran casi entero, como dicen, ¿no? O sea, prácticamente incorrupto. Y habían pasado ya unos años, desde el 62 hasta el 90, 91, fue en realidad el traslado. La traslatio, pensemos en la antigüedad, en Roma era muy conocido. Un mártir que vivía, por ejemplo, había muerto y había entrado a las catacumbas, era llevado en procesión al centro de Roma y se hacía una iglesia. En el fondo era un signo de canonización. Trento prohíbe expresamente ese acto, pero ya el obispo está actuando de facto con una canonización o un inicio del culto. A San Pedro se le empieza a tener elevado. Es una manera de acceder a la tumba. Esto es un proceso judío. Los judíos, como sabéis, no pisan las tumbas. El Señor dice sepulcros blanqueados. ¿Para qué blanqueaban las tumbas? Para no pisarlas. Las blanqueo porque se consideraba que si tú estabas entre el cuerpo y el cielo, estabas profanando la tumba o estabas entrando en impureza. Si tú lo elevas, accedes por el lateral. Acceder por el lateral no te crea impureza, sino que te traslada la virtus. Esa virtus, la virtud, es que la palabra virtus es más compleja, te está dando una cierta gracia. Pedro, este niño lo sabe. Por tanto, eleva el santo, eleva el siervo de Dios, el llamado, para poder acceder a él. Todavía no hay una canonización, pero ya hemos percibido que el primer obispo que realmente está en Ávila prepara o inicia un primer proceso de canonización. Digo porque aunque luego llegue en 1669, en el 1591 ya teníamos ese primer acto de culto público y permitido por el obispo, que es un lugar señalado para su devoción, su veneración. Bueno, voy avanzando. Él no participa en la traslatio, pero tampoco participa, curiosamente, el quinto obispo, que es Jerónimo Manrique de Lara. Tampoco participa porque llega después de que ya se ha producido. La autorización la da el obispo anterior y cuando llega el siguiente ya se ha producido. ¿Tenemos el documento? No lo sabemos, tenemos que localizar documentos. Tenemos todavía que localizar muchos documentos. Personalmente me estoy entreteniendo en transcribir documentos, aquí como el padre Rafael y mucha gente, pero necesitamos transcribir muchos, porque todavía hay mucho que transcribir y muchos documentos que sacar, pero bueno, poco a poco. Entonces, ¿qué documentos tenemos? Pues hasta donde hemos podido llevar. Hay aquí algún documento nuevo que hemos traído, como me llamó el padre Julio, estando en Roma en enero, estaba yo allí, pues alguno hemos podido transcribir nuevo, pero lógicamente pues vamos a ir tirando de los que ya teníamos en mano. Bueno, el quinto obispo se llama Jerónimo Manrique de Lara, 1590 al 95. Como he dicho, él no participa en la traslatio. Él fue nombrado obispo de Ávila en el 1590, entra en el 91 y va a terminar muriendo en Madrid en el 95. Para no poderse mover de las diócesis, se morían siempre fuera. Les obligaban a vivir en la diócesis y se morían siempre fuera. No termina de quedar claro eso de la residencia de los obispos. Parece que todavía no se lo tienen muy creído. En concreto, además, Manrique de Lara tiene una historia familiar compleja. Él era hijo del arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, inquisidor general. Había estudiado cánones en San Ildefonso de Alcalá y, agente de la Inquisición, acompaña como capellán las tropas españolas en Lepanto y le tienen que dispensar de ilegitimidad. Era ilegítimo, su padre no estaba casado y era un hijo natural. Bueno, pues se pudo
declarar legítimo por un decreto, etc. Y en 1582 fue nombrado obispo de Cartagena y luego finalmente en el 95 obispo de Ávila. Bueno, fue un hombre piadoso. Dio de comer a los pobres por su mano, dicen. Hace una visita ad limina y cuando llega a la diócesis sí que, aunque no está mucho, está 4 años, sí que va a tener una especial devoción a los santos. En particular, tiene una devoción a los mártires, Vicente, Sabina y Cristeta. Es importante saber la devoción que tienen a los santos, porque San Pedro es santo, lo veis ya, pero la pregunta es, ¿qué relación tienen ellos con los santos? Traslada la fiesta de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta del 27 de octubre al 31 de agosto para que se pudiera celebrar. El 27 de octubre estamos de vendimias y de cosas, hay que hacerlo en verano, cuando no hay todavía que recoger el fruto. Y va a trasladar solemnemente en 1594 el cuerpo de San II hasta a la catedral. Sabéis que la catedral Felipe II manda tirar un cubo para construir la capilla de San II, y allí es donde él justamente lo trae, Manrique de Lara. Manrique de Lara, al morir, justamente fue luego enterrado en ese lugar, en esa capilla de San II que él mismo había mandado traer. Allí funda 6 capellanías con la idea de que tuvieran una especie de cabildo para rezar por él. ¿Manrique de Lara interviene en la traslación de San Pedro? No. Se ha producido antes de que él fuera ya obispo de Ávila efectivo. ¿Qué relación mantiene con San Pedro? Pues no lo tenemos claro. Me sugería el padre Julio que seguramente habrá una invitación en algún sitio, al obispo le llegaría una noticia de esa traslación, sería muy interesante encontrar esa documentación. De momento no ha aparecido, porque una traslación hay que hacerlo. Primero el mandato del obispo y segundo el propio acta. En las canonizaciones, los procesos de canonización no aparece, porque en 1618 se refieren a que se ha tratado, pero no tenemos más documentación. Estoy diciendo bien, ¿no? Si no me corriges. Sexto obispo. Bueno, ya voy entrando... me queda todavía no he entrado en lo interesante. Vamos a ver si me queda media hora y llego en algún momento a lo interesante. Sexto obispo, Juan Velázquez de las Cuevas, que va a ser obispo 1596-1598. Bueno, pues volvemos otra vez al asunto. Un obispo que prácticamente en 2 años casi no se entera de nada en cuanto a la relación con San Pedro. San Pedro, de momento, lo hemos dejado con ese segundo enterramiento, esa segunda deposición, ese primer lugar de dignidad, pero todavía no tenemos esa canonización. No se inicia la canonización. ¿Qué pasa? Bueno, Velázquez de las Cuevas había nacido en Coca, en Segovia, y fue obispo de Ávila desde el 96, dominico en San Esteban de Salamanca, provincial, y, bueno, él, entre otras cosas, interviene en el 81 en el capítulo de Alcalá de los Carmelitas, en el que se aprueba la reforma de Santa Teresa. Por eso, bueno, pues tiene también ese importante, o sea, en el fondo lo que se aprueba es la ruptura del Carmelo de antigua observancia con el Carmelo descalzo, pero bueno. Un hombre de buen gobierno, y cuando es nombrado obispo, el Papa Clemente VIII le manda una carta pues con algunas instrucciones, que se atienda al culto divino, la disciplina del clero, la devoción del pueblo, que visite la diócesis. Bueno, pues vamos a visitar la diócesis. Se pone a visitar la diócesis. Empieza por Oropesa, está para allá, ¿no? Empieza por Oropesa. Qué interesante hubiera sido que hubiera podido continuar, pero resulta que si él entra en Ávila el 29, fue nombrado obispo de Ávila en el 96, 29 de abril, llega casi en el 97, el 11 de marzo del 98, estando en Oropesa, le sorprende la muerte. Esto pasaba también a veces, San Pedro Alcántara esta mañana nos han dicho que se murió por una serie de enfermedades y demás. Como no había medicinas, la gente moría con las botas puestas, dicho así. Es decir, prácticamente estaba bien hasta el día que no estaba bien. Realmente no es como ahora, que podemos estar trasteando durante varios años. En el siglo XVI, San Pedro, que muere con 63 años, que es muy mayor, que nadie se engañe, con 63 años murió Fray Luis de León, presidiendo el capítulo de Madrigal. Con 49 murió la reina, San Juan de la Cruz. La reina murió con 53.
Si estamos hablando de que la gente moría relativamente pronto. El emperador, que murió en Yuste, murió con 58 años. O sea, no pensemos que San Pedro murió muy joven, es un chaval. 63 años era una edad ya provecta. Es verdad que él había sufrido sus enfermedades, pero lógicamente las enfermedades fruto probablemente de su exigencia, pero no pensemos que murió mucho más joven que los demás. De hecho, incluso murió bastante más. Santa Teresa, verdad que vivió bastantes años, pero fue un caso excepcional. Santa Teresa fue un caso excepcional. Bueno, en el caso de el obispo Manrique Velázquez, perdón, estoy con Velázquez ya, en el caso de Velázquez, la relación que tiene con San Pedro realmente no tenemos noticia. No llega a realizar la visita al arciprestazgo de Arenas, como hubiera sido muy interesante, nos hubiera dado unos autos de visita muy interesantes, porque hubiera visitado la basílica, la pequeña ermita de San Andrés, y nos hubiera dado algunas pistas. Bien, por fin llegamos a los 3 últimos obispos, que en estos últimos 25 minutos, pero quiero detenerme un poquito más en cada uno de ellos, son los que realmente ahora sí van a dar inicio y conclusión al proceso de canonización de San Pedro de Alcántara. La gente habla a veces del proceso de beatificación. En realidad es un proceso de canonización, que es el final. Y lo más rico, la información más rica, se da en el proceso de beatificación. El proceso de canonización es un proceso fundamentalmente de milagro. Hay que conseguir que desde la beatificación a la canonización haya en esta época 2 milagros, que haya un milagro ahora, es decir, que haya un signo del cielo de que de verdad complace que a esas personas se les tribute el debido culto como santos. Pero la información para la aprobación de las virtudes se da en la beatificación. La condición de venerable, la riqueza, por tanto, del conocimiento de una persona se da en la beatificación. Entonces, el proceso de beatificación va a tener al menos 4 momentos. El primero en 1601, que vamos a ver ahora. Voy a volver con los obispos, pero para que entendamos. 1601, que es el primero importante, con una secuela que se da en 1608. El segundo se inicia en 1615 y continúa hasta el 16, y hay un tercero en el 18. Y como sabemos, el 22 fue ya proclamada definitivamente la beatificación de San Pedro. Los 3 obispos que nos restan van a ser protagonistas de esos 3 momentos importantes en el proceso de beatificación de San Pedro. Bien, entonces ahora vuelvo al obispo número 7, llamado Lorenzo de Otaduy y Avendaño, 1599-1611. Lorenzo de Otaduy, con Y, y Avendaño. Luego ya lo publicaremos. ¿Quién es este señor? Me voy a detener un poquito porque es importante. Este Lorenzo de Otaduy había nacido en Oñate, en Guipúzcoa, obispo de Ávila desde el 1599, beneficiado en su parroquia natal, luego colegial en Alcalá, canónigo de la Complutense, fue nombrado obispo de Lugo y allí celebra sínodo y erige el seminario, y en el 99 toma posesión de la sede, pero con una epidemia que le retrasa hasta el 1600. Hay una epidemia y no puede entrar en la ciudad hasta el 1600. Esto, como nos han dicho esta mañana, era el padre Carlos, era bastante habitual, que hubiera epidemias locales normalmente, o situaciones de se cierra una ciudad porque hay una epidemia. Claro, la epidemia, entonces, como no había antibióticos, no había antivirales, pues realmente la mortandad era alta. Y una epidemia en una ciudad había que cerrarla y esperar a que escampara. Bueno, pues en el caso del obispo tarda exactamente 1 año en poder entrar. Importante, construye un nuevo edificio del seminario. Apoya, segundo, la llegada de los carmelitas de Mancera, luego Duruelo, a Ávila. O sea, la primera fundación del Carmelo, lo he cambiado, ¿no? Sí, de Mancera, eso lo he cambiado, sí. Primero Duruelo, luego Mancera y finalmente Ávila. Si lo he cambiado, en mi cabeza ya estaba diciéndolo mal. Y llegan a Ávila, los carmelitas, se van a instalar en la ermita de San Segundo, lo que es hoy, y bueno, pues lo que hoy tenemos es el convento de la Santa, la primera fundación de los carmelitas. Él conoce personalmente a Santa Teresa y pide
Hay una carta, el 21 de agosto de 1602, su canonización. Interesante. Un obispo que expresamente pide al Papa la canonización de uno de los santos de su diócesis, Santa Teresa, que por cierto no había muerto en Ávila, con lo cual la causa se llevó en Salamanca. Segundo, pide la canonización de Mari Díaz, de Vita, aquí como nuestro párroco. Está el proceso, tenemos el proceso en el Archivo Diocesano de Ávila, proceso parado y dormido, pero ahí está, el proceso de Mari Díaz, la aldeana de Vita, que cuando murió está enterrada hoy en el seminario diocesano y se llevaron los restos al nuevo seminario. Por tanto, segundo proceso que inicia, es llamativo porque efectivamente no inicia, perdón, en el caso de Santa Teresa promueve y fomenta. Tercero, crea la capilla de San Pedro del Barco en San Vicente en Ávila. Si vais a Ávila, al lado de los mártires, está la tercera, uno de los santos de Ávila, que son tantos, pues uno de ellos es San Pedro del Barco. Está enterrado y construye una pequeña capilla para su... el arquitecto es Francisco de Mora también, es el autor de San José, bueno, es un autor que interviene por aquí bastante. Por tanto, parecería normal que él también iniciara la canonización de San Pedro de Alcántara, como así hizo. De hecho, en el 1600, voy avanzando, bueno, él va a hacer varias visitas a Arenas, en el 1599 la fecha, tenemos que comprobarlo porque él parece que nos llega a entrar, otra cosa es que viniera aquí antes. Hay una fecha ahí, 1599, de una visita que él hace aquí, antes de haber entrado en Ávila, puede ser, sería interesante eso, antes de entrar en Ávila en el 1600 hubiera venido a Arenas antes porque Ávila estuviera cerrada. Él visita aquí también en el 2, 1602, en el 4, en el 6, en el 10, está probando las cuentas, bien. Lo interesante es que en el 1601, no voy a leer el documento pero podríamos hacerlo, manda que se recoja la fama de santidad de San Pedro de Alcántara y establece 4 preguntas que las vamos a leer, porque no son muy largas, las vamos a leer. Primeramente, si conocieron al padre Fray Pedro de Alcántara, 1601. Oye, ya han pasado unos años, pero podrían quedar testigos, de hecho quedan muchos testigos. Que fue fraile descalzo de la Orden del Glorioso San Francisco de la provincia de San José, el fundador de ella, el cual murió en el convento de San Andrés del Monte, la Villa de Arenas. Curioso, murió en San Andrés del Monte, dice. Bien, él no lo sabe, está escribiendo en Ávila. Segundo, ítem, si saben que el dicho padre Fray Pedro de Alcántara en su vida fue ejemplarísimo en santidad, penitencia, oración, obediencia y otras muchas virtudes de que usaba en su vida, dadas de nuestro Señor, y como a santo y gran siervo suyo especifiquen las que en particular supieren y vienen de estos. Es decir, virtud heroica. Por tanto, primero, el conocimiento que tiene. Segundo, la virtud. Para que uno sea santo tiene que vivirlo en grado heroico. No vale ser buena persona, hay que serlo en grado heroico. Las virtudes de la caridad, la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, bueno, todas las virtudes. Entonces, bueno, pues efectivamente va a preguntar, y lo pregunta en general, pero luego que especifique. Tercera pregunta, ítem, si saben que en su vida y después de muerto, cada palabra es muy fina, ¿no? Antes de morir y después de morir. Ha obrado Dios nuestro Señor muchos y diversos milagros en las personas que se encomendaron al dicho Padre. Digan en particular los que saben y han visto y entendido. Tercera pregunta, milagros. ¿Dios ha manifestado su voluntad de la canonización? Y cuarto, ítem si saben que la pregunta es ¿dónde está el cuerpo? Habiendo muerto el dicho padre el año de 1562 en la Villa de Arenas, en casa del médico que le curaba. Pero, Excelencia, se ha equivocado usted si en la primera pregunta me decía que murió en el convento de San Andrés. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, el texto es así, por lo cual no es que se han pasado 5 folios. Bien, en su propia cama, por la gran devoción que le tenía. Hombre, mira.
fue llevado al convento de San Andrés del Monte, en la dicha villa, y sepultado. Por tanto, ya tenemos, primero, donde muere, segundo, sepultado. Se podría hacer un recorrido de cuál fue. Y después de algunos años, y por muchos milagros que a su intención hacía nuestro Señor, y le desenterraron hallándole casi entero, con licencia y mandado del obispo de Ávila, fue trasladado a un arca de Lusillo, a una pared en la capilla mayor, donde ahora está, vamos a decir, donde entonces estaba. Luego hay una cuarta todavía, que es donde está ahora, ¿no? No ha habido más, 4, ¿no? Desde el entierro, o sea, desde la muerte, 4 sitios donde ha estado el cuerpo de San Pedro Alcántara. Bueno, lo interesante es que entre el 14 de mayo y 28 de junio, mes y medio, del 1601, se recogieron 15 testimonios en Arenas, que tenemos los datos, está por ahí el texto ese que hemos sacado, y curiosamente, de esas 15 testimonios se completó una verdadera expresión de todo lo que había supuesto la vida de San Pedro. Había una memoria extraordinaria, vivísima. De esos 15 testigos que inicialmente hablan de San Pedro, el padre Montaña, con el tiempo, va a sacar un interrogatorio de 65 preguntas donde los testigos solamente dicen eso es. ¿Saben si tal? Cuenta toda la memoria, es decir, ¿saben si tal? Y cuenta todo. El obispo de Ávila fue no sé qué, y él tuvo no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y el testigo dice, sí, lo sé. O sea, es más rica la pregunta que la respuesta. ¿De dónde salen esas preguntas que se van a hacer en 1615 con el obispo número 8? Del interrogatorio que sale en Arenas. Si seguimos las respuestas que dan los de Arenas a esas 4 preguntas, si le conocieron, su virtud, sus milagros y dónde está su cuerpo, de esa información obtiene todo lo que luego va a necesitar para construir un verdadero y enorme proceso de canonización que va a recorrer Alcántara, Coria, Plasencia, Toledo. Cuando digo Toledo, Toledo es España entera, porque era desde Madrid, Guadalajara, etc., y Ávila. Esos 5 diócesis, la diócesis del territorio nullius de Alcántara, Coria, Plasencia, Toledo y Ávila, van a construir un proceso donde hay cientos y cientos de testigos a los que se les va a preguntar fruto de esa información que se ha obtenido de esas 4 preguntas iniciales que se van a hacer en los alrededores de Arenas. En 2 años, la gente de Arenas llega a tener conciencia de quién tiene allí. Bueno, han pasado 2 años y muchas cosas más, claro, pero curiosamente se ha construido toda una... La gente tenía muy viva la memoria de San Pedro. Insisto, que de las respuestas no sacamos nada, solo de las preguntas. De hecho, las preguntas que decía el padre Julio antes, en el año 14, que está publicado hoy lo de las preguntas, es que el interrogatorio es riquísimo. O sea, vale más el interrogatorio que luego las respuestas. Bueno, pues este es, como digo, el obispo. Y aquí tenemos, bueno, todo el interrogatorio del obispo Taduí. Y bueno, esto lo dejaremos para mejor ocasión, para la publicación. Me quedan 2 obispos más, que son el obispo Caldas. Aquí está la petición de Alonso de San Pablo para que saque la información, y luego el mandato de Lorenzo Taduí, que bueno, pues no lo leemos porque se nos va el tiempo. Bueno, tenemos un poquito de tiempo, si nos da tiempo, ¿no? Venga, lo hacemos rápido. Don Lorenzo Taduí Avendaño, por la gracia de Dios y de la Santa Iglesia de Roma, obispo de Ávila, del Consejo del Rey, nuestro Señor, por cuanto por parte del padre Fray Alonso de San Pablo, descalzo, predicador y guardán del convento de San Andrés del Monte de esta villa de Arenas, nos fue presentada la petición retroscripta, que está arriba y no la leo, he pedido lo que en ella ha contenido, es decir, que se busque la fama de él. Bueno, o sea, que en el fondo los que lo van a promover son los franciscanos. Ponga usted en marcha esto. Porque en otras muchas cosas tocantes a nuestro oficio pastoral estamos tan ocupados que no podemos asistir por nuestra persona a las diligencias de información que se pide de la santa vida del bendito Pedro Entendal. Y porque no se deje de acudir a cosa tan justa y santa, y que será en tanto servicio de Dios nuestro Señor y bien utilidad a sus fieles,
confiando en la mucha cristandad y prudencia del bachiller Alonso Martínez del Corral, vicario de la Villa de Arenas, le damos comisión, según de derecho mejor prestamos para que obtenga la información. Es el párroco de Arenas el que preside el tribunal en nombre del obispo para recoger esos testimonios. Y luego, recibida dicha información cerrada y sellada, con el parecer que le ofrece el documento, nos la devuelva para que nosotros pues la leamos. Esto se va el 2 de marzo de 1601. Bueno, como digo, se van a recoger 15 testimonios, se conocen los 15 testimonios y realmente de ellos obtenemos una información muy rica, que prácticamente de esto luego se va a construir el proceso completo, que en este momento yo he calculado que está en torno a unos 11.000 folios, el proceso total de edificación. Unos 11.000 folios, más o menos. Hay que dedicarle unas horas, pero el que se entretenga, el que quiera, que se venga un poco y vamos transcribiendo. Octavo obispo, Juan Álvarez de Caldas. Juan Álvarez de Caldas, que fue obispo desde el 1612 al 15, solamente estos 3 años. Lo interesante es que en estos 3 años, no me meto mucho en su biografía, él era de Caldas, en Asturias. Lo más interesante de su biografía es que en menos de 3 años, bueno, aprueba los estatutos de San Vicente, hace un nuevo reglamento para el seminario menor, erige la cofradía del Santísimo Sacramento, hace una relación ad limina, está con el Papa, tal, y en el año 1614 tiene lugar la beatificación de Santa Teresa, que se celebra, por supuesto, con toda solemnidad en la diócesis, también en Salamanca, Madrid, Valladolid, etc. En el 15 hace el último traslado de las reliquias de San II. Y, sobre todo, bueno, luego muere en el 15 y fue enterrado en la catedral. Lo interesante en cuanto a San Pedro, no entramos demasiado, pero vemos solamente la comisión. En el 12 de junio de 1615, después de que en el 1 se ha obtenido una información preciosa y que el padre Montaña ha creado un interrogatorio, él va a poner en marcha una recopilación testifical que ahí sí que es, claro, porque eso nos da la foto. Sí, solamente porque veáis, lo digo rápidamente. Montbeltrán, 30 testigos. Guisando, 11 testigos. El Hornillo, 11 testigos. El Arenal, 20. Montbeltrán, 11. Las Cuevas, 10. No digo las fechas por no aburrir. San Esteban, Santa Cruz, La Parra, Oropesa, Montbeltrán. Bueno, es decir, en torno a Arenas y los pueblos de alrededor, 87 testigos que todavía recuerdan a San Pedro, que cuentan su historia, que cuentan quiénes eran y que confirman la virtud y los milagros que son, como sabéis, especialmente llamativos. La comisión la tenemos aquí y como he prometido terminar a menos cuarto, me quedan 7 minutos, voy a terminar con el último obispo. Pero lo interesante de esta comisión es que él va a ir informando y pidiendo que se recoja y va a poner, en este caso va a mandar a me parece que es al prior de Nuestra Señora del Pilar, a los agustinos, me parece que es el que le manda en este caso, ¿verdad? Bien, lo estoy aquí pasando deprisa. Bien, pues ahí tenéis. Y el último, que es quizá lo más novedoso, esto es lo que no está publicado hasta ahora, todo casi lo he ido poniendo por ahí por todos los sitios. El último obispo, que es el Francisco de Gamarra, 1616 al 26, es muy interesante por 2 motivos. Bueno, es muy interesante en primer lugar porque visita el arciprestazgo de Arenas, traslada a una nueva ubicación a San Pedro. Bueno, él hace unas sinodales, vuelve otra vez a empeñarse en la canonización de Mari Díaz y de María Vela, que no termina tampoco de salir. María Vela es una cisterciense que está en Ávila, y sobre todo es el obispo de la canonización de Santa Teresa
de 1622 y beatificación de San Pedro de 1622. ¿Por qué es interesante el obispo Gamarra? Porque él va a hacer un segundo interrogatorio, 1618, va a abrir y a reconocer los restos del santo. Eso era uno ya de las últimas etapas previa a su beatificación, y termina mandando creando ese último interrogatorio de 1618, en el que va a volverse a revisar todos los testigos que todavía vivían. La mayoría dicen, lo he dicho hace 2 años, pero hay un segundo interrogatorio para volver a confirmar todo lo dicho. Están a punto de llevar todo a Roma, de hecho se va a llevar a continuación, y se va a pedir directamente ya la beatificación. Lo interesante es que en el 18 termina ese tercer proceso, ese cuarto proceso, mejor dicho, y prácticamente en 2 años o 2 años y medio se decreta la beatificación de San Pedro. Realmente el estudio de la congregación fue rapidísimo. ¿Por qué se tarda en proceder a la beatificación? Pues porque aquí en Ávila no nos poníamos de acuerdo. Pero en cuanto el obispo se pone, el primer obispo, el obispo Taduí, pone en marcha el proceso, es bastante rápido. Es bastante rápido. Tenemos que pensar que las épocas son distintas. Voy a terminar simplemente leyendo esta carta, que esto está sin publicar todavía, pero bueno, yo sé que se han ido publicando cosas y se publicarán más, pero bueno, esta es la última que ahí me detuve en transcribirla en el proceso del 1618, que es lo que pide el obispo y que también dice qué es lo que hizo él justamente en el 1618, previo al momento de la beatificación. Ilustrísimos y reverendísimos señores, está escribiendo el obispo a Roma. La remisoria para la información del siervo de Dios, Fray Pedro de Alcántara, me halló ocupado en la visita de mi obispado, en que sobreseí por venir a esta ciudad a recibirla con el debido aplauso, y no pudiendo continuar en ella, por no dejar la dicha visita, que por ser la primera en la fuerza acabada para conocer los súbditos, me volví, quedando encargados los demás jueces de la causa a cumplir con la forma de ella, según vuestras ilustrísimas ordenan, en que han hecho cumplida diligencia en bien a la. Lo que yo puedo certificar es que hará presto 2 años fui al monasterio de San Andrés de Arenas desde esta ciudad, a petición del provincial y religiosos descalzos franciscanos, y trasladé el cuerpo del dicho siervo de Dios a una capilla muy suntuosa que se había fundado para el dicho efecto, a que acudió infinito número de gente de todo género, y 3 títulos que fueron el conde de Orgás, el conde de Morata y el marqués de Jarandilla, sucesor de la casa de Oropesa, en que se echó bien de ver la universal devoción y afición de aquesta comarca. Y antes y después he oído a personas de todos estados muchas maravillas de la vida y milagros de este siervo de Dios, y espero en su divina majestad verle colocado en el número de los santos, a quien según la pública voz y fama aparece, le es debida esta honra, debajo del beneplácito de su santidad. Guarde nuestro Señor a vuestras ilustrísimas largos años con la exaltación que deseo. Ávila, agosto 15 de 1618. El 15 de agosto el obispo, Día de la Virgen, escribe a Roma para enviar ese proceso. Besa las manos de vuestras ilustrísimas, su mayor capellán y servidor, el obispo de Ávila, y en el año 22 estaba ya decretada la beatificación. No se tardó nada en Roma en proceder a la beatificación. En cuanto llegaron la memoria de la virtud y la memoria de los milagros, la devoción que había de San Pedro, lo que se tardó fue en llevar desde aquí, que la distancia y los tiempos, pues ciertamente también, y la movilidad de los obispos que no se ajustaron a la residencia, a la obligación de estar en la diócesis, fueron la negligencia la que retrasó la beatificación de San Pedro. En definitiva, con esto terminamos, San Pedro
gozó de fama inmediata. Todos tenían la conciencia clara de que era santo y de que debía también, porque aparte de los milagros, de que debía proponerse su virtud como modelo también para la santidad. Los obispos que de verdad se tomaron en serio el proceso lo hicieron bien. Hoy tenemos una información preciosa sobre la situación que había en Arenas en el final del siglo XVI y siglo XVII, y también, lógicamente, mediados. Y ciertamente, como digo, los obispos que se lo tomaron en serio pudieron proceder, y San Pedro en Roma no tuvieron ningún problema y lo hicieron inmediatamente, y, como digo, ahí está su canonización, su beatificación inmediata. Con esto terminamos. Habrá mucho que decir, pero iremos trabajando más y, bueno, aquí paro para cumplir con el tema. Muchas gracias.